Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Es un nuevo encuentro de Alianza Lisosomal Argentina. Esta es una deuda que teníamos para los pacientes con enfermedades lisosomales, como son Fabry, Gaucher y Pompe, a donde uno muchas veces parecería que la boca es una parte que está alejada y ajena a nuestro cuerpo. Pero las personas que padecemos de distintas complicaciones bucales, muchas veces nos damos cuenta de que no encontramos odontólogos que a nosotros nos puedan resolver todo lo que se nos va apareciendo a lo largo de los años como complicaciones y cada vez más grandes dentro de nuestra boca. Y gracias a Dios, hace un tiempo conocimos a una persona muy importante, una persona muy empática, que es el doctor Hernán Machado, que vive en el sur de nuestro país. Y bueno, me animé a un día a llamarlo y decirle si se animaba él a investigar sobre nuestras patologías y poder ayudarnos en cuanto a dudas, preguntas o inquietudes que tengamos como pacientes. Y pasa esto a veces, cuando uno tiene una enfermedad, él nos va a saber explicar si tiene que ver o no, ¿no? De ahora en adelante. Muchas veces uno a lo que va teniendo le echa la culpa a la enfermedad que tiene, y a veces no tiene que ver con lo que uno trae en su cuerpo. Entonces, ¿quién mejor que el doctor nos va a saber explicar si lo que nos va apareciendo en la boca tiene que ver o no con lo que cada uno de nosotros vamos padeciendo? Lo presento al doctor, le agradezco enormemente la voluntad, las ganas de investigar y de aprender sobre nuestras patologías y la predisposición tanto de él como de su esposa para hacer la investigación que hizo para todos nosotros. Gracias, Hernán, y te doy la bienvenida. Si querés nos contás de dónde sos y todo tu trabajo que realizas. Sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Bueno, primero agradecerte, agradecer a la Alianza Lisosomal Argentina, a LAPA, por la invitación. Y bueno, acepté el desafío, como dijiste, porque me vi obligado a investigar, a buscar información en las redes, y realmente con la parte odontológica no hay mucho. Busqué individualmente cada una de las 3 enfermedades. Están desarrolladas, pero llegamos a la parte odontológica y un par de renglones y se terminaba la información. Y he recorrido bastante, he consultado a mi propio cardiólogo, a especialistas, pero bueno, lo importante es ir recabando información. Esto no intenta ser una charla magistral, sino una consejería, dirigido a las familias y a las personas con enfermedades lisosomales. Saber identificar cuáles son las manifestaciones bucales de estas patologías. Entonces yo lo que hice, como no podía encontrar puntualmente mucha información sobre enfermedades bucales relacionadas específicamente, lo que hice fue encontrar manifestaciones bucales de la parte sistémica. O sea, si me dice, que aunque no sea específico de enfermedades lisosomales, sabemos que suponte que hay vómitos, está aumentada la cantidad de vómitos, y bueno, lo desarrollamos y explicamos bien cómo se va haciendo, cómo se puede trabajar al respecto, igual que la sequedad bucal, la serostomía. Pero bueno, voy a presentarme primero. Mi nombre es Hernán Machado, yo soy odontólogo de salud pública de la provincia de Neuquén. Estoy asignado hace 13 años al Hospital de Área Andacollo. Trabajamos en una zona de cordillera, precordillera exactamente. Es entre la cordillera del Viento y la cordillera de los Andes. Es un hospital pequeño, de baja complejidad, y damos cobertura a otras 7 pequeñas localidades o parajes que están bajo el área programática de nuestro hospital, ¿no? Y hace un poco más de 12 años, casi 13 también, casi cuando ingresé, comencé un programa de atención domiciliaria para personas con discapacidad, que luego fui incluyendo a cuidados paliativos también, y se originó como una inquietud personal, que luego
pude comunicarla al resto del personal y se fue sumando una enfermera, luego una segunda enfermera, tenemos nutricionistas, médicos no nos acompañan en la visita porque sabemos que el médico es el recurso más caro de salud, de nuestro sistema y de cualquier sistema de salud. Pero son médicos referentes que nos facilitan mucho, están dispuestos a la consulta y a la interconsulta, y como pacientes ustedes sabrán muy bien que a veces conseguir un turno o una derivación por parte de un particular o un familiar es muy difícil, y un médico la tiene mucho más fácil, no tiene los contactos, es levantar un teléfono y a veces conseguir una derivación o conseguir un contacto. Y la idea es esa, hacer la vida más fácil a las personas en la medida que podamos, sembrar nuestra semillita y trabajar acompañando, ¿no? Nosotros en la atención domiciliaria no atendemos solamente a pacientes, sino que atendemos a familias. Y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? El acompañamiento familiar. Con respecto al tema de hoy, si me permitís, voy a compartir pantalla. Vamos a ver si me toman. Cualquier cosa me van diciendo. Perfecto. Ustedes me dirán si se ve ahí. Sí, se ve lo más bien. Perfecto. Bueno, vamos a la presentación formal de la charla. Hoy vamos a hablar sobre las implicancias odontológicas de las enfermedades lisosomales. Bueno, está organizado, como bien dice, y agradezco, por la Alianza Lisosomal Argentina. Y vamos a hablar sobre enfermedades lisosomales, como bien dice, manifestaciones bucales y el tratamiento de las mismas. Específicamente vamos a hablar de enfermedad de Fabry, enfermedad de Pompe y enfermedad de Gaucher. Arranquemos, aleatoriamente elegí para comenzar enfermedad de Fabry. Lo que quiero aclarar antes de comenzar es que nombro un montón de sintomatologías bucales y manifestaciones, pero no quiere decir que todos los pacientes las vayan a tener. Hay pacientes que van a tener muy poca manifestación bucal y otro va a presentar un cuadro mucho más florido, ¿no? Con muchas más lesiones. Como les decía, esto intenta ser una consejería, no una charla magistral, así que el lenguaje va a ser bien coloquial y con ejemplos prácticos. Bueno, con respecto a la enfermedad de Fabry, muy común y con otras tantas enfermedades, es el vómito, que nos pasa muy frecuente, pero el vómito puede ser algo fisiológico, algo común, incluso en una embarazada, en otras tantas patologías, ¿no? Y hay algo que siempre hacemos mal y ahora lo vamos a desarrollar porque lo primero que hacemos es ir a enjuagarnos, cepillarnos los dientes porque es lo que a veces el cuerpo nos pide y nos vamos a dar cuenta que eso está mal. Pero vamos a ir desarrollando. ¿Qué es el vómito? Es el bolo alimenticio que pasa del estómago a la boca, o sea, el sentido inverso. Y no lo hace solo, sino que lo hace junto a los jugos gástricos o los ácidos gástricos. Y cuando estos vómitos son muy frecuentes, son excesivos, pueden producir erosión dental. O sea, van a afectar a los minerales del esmalte, que es la parte más dura que recubre el diente, ¿no? Y va a aparecer caries. Pero no solamente caries, sino que también va a afectar las encías porque las vuelve más permeables. Y al volverse permeable puede facilitar el ingreso de bacterias a los vasos sanguíneos y ahí ya afecta no solamente a la salud bucal de manera directa, sino también a la salud sistémica, ¿no? A todo el cuerpo. Bueno, dijimos que íbamos a ser prácticos. ¿Cómo vamos a contrarrestar los efectos de los vómitos de las piezas dentales? Para aquellas personas que tienen vómitos muy continuos, esto digo vómito, pero también a veces son reflujos, ¿no? El reflujo ácido, aunque no llega a concretarse el vómito, es esa sensación permanente, pero bueno, vamos a desarrollarlo. Lo principal es no cepillarse los dientes enseguida, que es lo primero que hace la gente. Cuando uno vomita, lo que tiene que hacer lo primero es enjuagarse la boca con agua, o en lo posible, mejor aún, con agua y bicarbonato de sodio. Es disolver una cucharita de bicarbonato de sodio en un vaso de agua para neutralizar la acidez. El bicarbonato es alcalino, entonces lo que hace es va a neutralizar el efecto del vómito, nos va a llevar al pH
a un estadio neutro, lo más cercano a 7, normal de la cavidad bucal, entonces vamos a frenar el efecto del ácido. ¿Por qué? Porque si vomitamos, el efecto del ácido sobre el esmalte del diente va a hacer que se desmineralice, que la superficie del esmalte se vaya descalcificando y todos los minerales queden unidos de una manera más débil, si se quiere, en su superficie, y si nosotros pasamos el cepillo, que encima la gente lo primero que hace es cepillar bien fuerte para sacarse ese gusto, lo que hace es termina descalcificando todo. Entonces lo que tenemos que hacer antes de cepillarnos es utilizar un enjuague, un buchecito de agua con bicarbonato, una cucharita de bicarbonato que todos podemos tener guardado en la heladera, y hacemos un buchecito y con eso neutralizamos la acidez. Dejamos pasar media hora y recién ahí nos lavamos los dientes. De ser posible, con una pasta con flúor. El flúor lo que nos va a hacer es reforzar la estructura del diente y la vuelve más resistente a la acidez. Cambia la estructura superficial del esmalte. El flúor siempre está indicado para reforzar los dientes, salvo en los casos que se vea afectada en los riñones, en el caso de que haya una insuficiencia renal, que también lo vamos a desarrollar más adelante. Vamos a hacerlo dinámico, así lo vamos pasando. Bueno, ya desarrollamos dentro de enfermedad de Fabry, pero puede ser común tanto a Gaucher o a Pompe o a otras tantas patologías, lo que es el vómito. Ahora vamos a hablar de lo que es la serostomía. La serostomía es la disminución de la cantidad de saliva, la sequedad bucal. Cuando sentimos la boca seca, eso es serostomía, el término más científico si se quiere, pero es la boca seca, la disminución de la cantidad de saliva. La gente lo tiene asumido como algo inofensivo, si se quiere. Sí, se me reseca la boca, se me parten los labios y como que no profundiza mucho más. Pero realmente la serostomía, la falta de cantidad de saliva o la cantidad insuficiente de saliva en boca, genera muchos, no contratiempos, sino muchas manifestaciones bucales y que nos van a hacer pasar un mal momento, ¿no? Allí están los nombres de cada una y las vamos a ir desarrollando. Lo voy a hacer rápido, bastante dinámico, pero como para que todo el mundo entienda. Dice odinofagia, disfagia, halitosis el mal aliento, disgeusia, disarte, bueno, va nombrando un montón de cosas, dificultad para hablar misma, la sensación de ardor, de quemazón de la boca que pueden tener las personas que les falta saliva o que tiene disminuida, ¿no? Vamos a hablar, una de las primeras cosas que produce la serostomía es la odinofagia. ¿Qué es eso? Es el dolor a tragar alimentos o líquidos. Cuando nosotros tragamos alimentos o líquidos nos molesta, a eso es lo que se llama odinofagia. ¿Cómo podemos prevenirlo? Con una correcta masticación. O sea, masticar bien pausado, masticar mucho los alimentos para comer de una forma que sea más eficiente porque logramos optimizar el uso de la poca saliva que tenemos. O sea, mezclar bien los alimentos, que no quede nada duro al momento de tragar, que vaya a rasparnos y a lastimarnos, ¿no? La garganta. Evitar los alimentos sólidos y líquidos que estén a temperaturas extremas, o sea, o muy caliente o muy frío. Eso también va a generar dolor. Por otro lado, tener precaución con inhalación de humo o sustancias tóxicas. También va a hacer que nos duela para tragar. Hoy por hoy es muy común, con esto del COVID, que estamos todos utilizando mucho cloro, mucha lavandina, inhalemos esos gases. Esos gases también nos van a irritar la garganta y van a hacer que nos duela al tragar. No aquellas personas que no tengan ninguna lesión, pero sí aquellos que tengan una irritación permanente, como es la que es producida por falta de saliva, es un agravante, ¿no? Y los alimentos, si están sólidos y nos cuesta tragarlo, lo vamos a tener que consumir en forma de puré o papilla, ¿no? Lo más blando posible para que no lastimen, al menos en el momento que nos genera dolor. Vamos con una segunda parte, una segunda sintomatología de la serostomía, que es la disfagia. ¿Qué es la dificultad de tragar? La disfagia puede ser desde una manifestación leve, que me cuesta tragar apenita, hasta un bloqueo completo y doloroso que me dificulte ingerir alimentos. Y ahí ya trae otras complicaciones, ¿no? Y esta disfagia se puede, o se clasifica
en una parte que es voluntaria cuando uno traga, que es en la orofaringe, en la boca, es el primer proceso, el primer momento que uno traga y es voluntario. Ahí puede pasar que nos ahoguemos, porque nos aspiramos en el momento de tragar, nos cuesta, y en esfuerzo hasta eso puede llegar a producir la falta de saliva. Esto es para que tomen magnitud de algo que uno lo tiene tan como común, ¿no? Ah, me falta un poco de saliva y me produce, ya les decía, lo primero que ve la gente, se me secan los labios y boca seca y no toma magnitud de todo lo que puede pasar. Bueno, esta es la primera parte de la disfagia, que es orofaringe, dijimos que es voluntaria. Una vez que pasa por la boca y pasa al esófago, esa parte ya es a modo automático, ¿no? Y en este caso lo que puede presentar en casos más graves es vómito. Vómito constante imposibilita la nutrición, o sea, no se puede alimentar la persona porque la dificultad de tragar genera vómitos constantes, ¿no? Y ya desarrollamos en un primer momento lo que eran los vómitos y todas las complicaciones que traía. Otra cosa que nos produce la serostomía en la boca seca es la digeusia. La digeusia es la alteración del sentido del gusto. Hay nombres desde sabores nauseabundos, rancio, metálico, salado, pero lo más común que se siente es ese sabor metálico. ¿Vieron los edulcorantes? No voy a decir ninguna marca, pero cuando uno le echa edulcorante al mate o cuando se hace un enjuague bucal y después quiere comer una fruta, esa sensación metálica, es eso, la digeusia, la alteración del sentido del gusto. La disartria es otra cosa producida por la serostomía, que es una debilidad muscular y hace que realmente hablemos distinto, que suene lento porque tenemos, los músculos tienen que hacer más fuerza, porque la boca no está lubricada de manera correcta, entonces hay mayor resistencia y no hablamos con fluidez. Me van diciendo si voy muy rápido, por favor. No, está clarito. Bueno, ¿se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Otra cosa, y es común cuando hay sequedad bucal, la serostomía, es la halitosis. Pero, a ver, el origen de la halitosis puede ser cientos y cientos exageré, decenas de causas distintas, pero voy a relacionar solamente con lo que es la enfermedad de Fabry. Hay nombre Fabry, pero ya les digo, puede ser en cualquiera de los tres y no es necesario que la tengan. No se asusten porque estoy nombrando un montón de manifestaciones y ya dije de entrada que no hace falta que tengan todas, pero de llegar a presentarse y las conozcan. ¿Cuál es el origen? Y cuando termine de hablar todas las manifestaciones de serostomía, vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Porque la idea es que sea práctico, ¿no? Entonces, causas relacionadas con la enfermedad de Fabry con respecto a la halitosis. La presencia de sangrado de encía, bueno, nuevamente la falta de saliva, respuestas inflamatorias y la periodontitis. La periodontitis es la inflamación de las encías, hueso y todo lo que es tejido de sostén de los dientes, ¿no? Y hay una relación entre lo que es halitosis y falta de saliva. O sea, mal aliento y falta de saliva está relacionado, sí, está muy relacionado. ¿Por qué? Porque si tenemos cantidad suficiente de saliva, esta va a fluir y tiene una capacidad de arrastre al mover la lengua, y vamos a ir tragando restos de alimentos y bacterias que se encuentran, ¿no? Entonces no van a poder interaccionar el tiempo suficiente las bacterias con los alimentos y el alimento no se va a descomponer en la boca y no va a generar esos compuestos volátiles de azufre y nitrogenados que son los responsables del mal olor. Entonces, una disminución de la saliva sí influye con el mal aliento. Bueno, entonces desarrollamos bastante, primero en un principio vómito, ahora la parte de serostomía, sequedad bucal y todas las complicaciones que nos puede traer. Anoche casualmente estuve investigando sobre la saliva artificial y realmente es cara y como le contaba, nosotros vivimos en plena cordillera, no en todos lados hay farmacia, no todas las farmacias la trabajan porque incluso la gente no sabe muchas veces que necesita un sustituto de la saliva natural con la saliva artificial, que bien son productos que se compran, incluso los odontólogos muchas veces desconocen, y ese desconocimiento hace que no podamos asesorar a nuestros pacientes.
Entonces esta charla tiene una doble función. Por un lado, dirigida a los pacientes para que conozcan, a través de sus conocimientos se empoderen y puedan pedirle al odontólogo de cabecera asesoramiento. Y por otro lado, dirigido a odontólogos que puedan escuchar y algunos de estos consejos que le puedan servir. Pero ya le digo, es consejería general, manifestaciones comunes a muchas otras patologías. Bueno, dentro de lo que busqué, encontré que hay un sustituto de la saliva que es totalmente natural, que solamente que lo podemos hacer en cualquier casa y tiene dos elementos nada más. Con dos cosas distintas, solamente con dos cosas vamos a encontrar un sustituto de la saliva que nos va a dar alivio o va a colaborar a bajar la sintomatología de todo lo que vengo nombrando. Y eso es hacer una infusión a base de manzanilla, viejo y conocido té de manzanilla, junto al extracto de semilla de linaza. Lo vamos a desarrollar. Primero, los créditos, ¿no? Dije que lo busqué en internet, así que voy a decir de dónde lo sacamos. La información fue extraída de la página de Facebook de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y le decía, nombran dos elementos, manzanilla por un lado y linaza por el otro. La manzanilla la podemos obtener ya sea de un saquito de té o el que le gusta más lo natural, de flores secas. Se conoce, es muy conocida por efectos sedantes, antiinflamatorios y antimicrobianos, que son solubles en agua caliente, o sea, cuando hacemos un té. El extracto de manzanilla ha demostrado ser eficaz, en la protección y reparación de lesiones de mucosa oral. O sea, una vez que está asentada la lesión, puede repararla con algo tan simple y natural como un té de manzanilla. Perdón que voy a tomar agua. Por otro lado, el otro elemento que va a tener esta preparación es la linaza. Específicamente las semillas de linaza que se pueden conseguir en cualquier casa naturista. En este caso, cuando se hierve la linaza, se encontró que libera grandes cantidades de fibras solubles, conocida como mucílago, que es gelatinoso y tiene propiedades similares a la saliva, a las mucinas salivales. Son proteínas salivales que son justamente las que nos van a hidratar la mucosa oral y van a disminuir esa sequedad y disminuyendo la serostomía. Así que es un reemplazo espectacular la combinación de estas dos sustancias. Este mucílago disminuye los síntomas de sequedad bucal, la sensación de ardor y los problemas para hablar. Así que vamos a ahora compartir con ustedes la receta. La preparación es bien sencilla y está al alcance de cualquiera. En una olla, en un hervidor, hay que poner a hervir una taza de agua, 200 mililitros aproximadamente. Cuando llega al punto de hervor, agregamos 2 cucharadas de semilla de linaza. La dejamos que recupere el hervor nuevamente, o sea, la dejamos en el fuego. Cuando vuelva a hervir, la dejamos 3 minutos más, o sea, 3 minutos de hervor. Una vez que hirvió 3 minutos, separamos la semilla con un colador y las desechamos. A lo que nosotros nos va a servir para la preparación es esa sustancia mucosa o gelatinosa que queda, que es el mucinógeno. Esa sustancia viscosa es la que vamos a usar y la reservamos aparte. Por otro lado, preparamos 100 mililitros, media taza, de té de manzanilla. Ya les decía, puede ser de un saquito de té o el que le guste prepararlo directamente de las flores de manzanilla o puede adquirirla, lo hace así. Y se deja enfriar y se mezcla. ¿Cómo se mezcla? 4 partes de mucílago, que es lo que sacamos, acuérdense, de la semilla de linaza, del hervor, con una parte de infusión de manzanilla. Se agita y se mantiene en la heladera sin congelarlo. Eso sería todo, es bien sencillo, está al alcance de cualquiera. ¿Cómo lo vamos a usar? Hay que colocarlo con una cucharada en la boca, una cucharita, una cucharada, según lo que uno considere necesario para humectar toda la boca, y lo podemos hacer 4 veces al día o cuando nosotros necesitemos, ¿no? Cuando la boca nos avise que está seca. Y como es una preparación, como les contaba, totalmente natural, no tiene ningún conservante, entonces no es conveniente tenerla más de una semana en la heladera. Vencido ese plazo, se elimina y se prepara nuevamente. Eso es lo que quería compartir. Entonces, de esta manera, de una forma natural, podemos disminuir, tal vez no eliminar del todo, pero sí disminuir
los efectos de la serostomía, de esa sequedad bucal que muchas veces tenemos. Yo la desarrollé para Fabry, pero es común a las otras 2 enfermedades y a otras tantas, ¿no? Este consejo puede servir para muchas otras enfermedades. Hernán, te interrumpo. ¿Y qué tenés que hacer? ¿Un buche con eso que te pones en la boca? Sí, un buche, exactamente. Uno lo mueve en la boca, lo conserva más o menos 1 minuto, y lo ideal sería tragarlo, porque la saliva se traga y va a humectar la parte de faringe, esófago, o sea, y también todas las lastimaduras que están más allá de lo que es la boca propiamente dicha, ¿no? Todo Bien, el aparato estomatológico. bárbaro, Así que sí, hay que tragarlo. bárbaro. Así que es totalmente natural. El hospital nuestro se caracterizó antes de la pandemia por tener talleres de plantas saludables. Entonces uno aprendía, se hacían esporádicamente, pero aprendía a hacer preparaciones. Entonces mezclaba la medicina tradicional y cada tanto nos daban una capacitación como preparar cremas, incluso con chantén, eh, para quemaduras, y bueno, Mira qué bueno. vera también. Entonces de ahí se toma, ¿no? La mezcla, Claro, no porque exista algo muy tecnológico, lo natural se tiene que dejar de lado. Y en obvio. muchos lados no se puede adquirir, así que bueno, reforzarlo. La idea es eso. Aparte Quería que compartir mejor, esa ¿no? Lo parte. natural y lo accesible, porque esa es otra. Totalmente. Estaba viendo los precios, como la charla va a quedar grabada y con lo que aumentan los precios posiblemente dentro de un tiempo parezca barato, pero hoy por Ujú. hoy estaba mirando los precios anoche y es bastante carito y no está al alcance de todo el mundo. Y como decía, a veces no se consigue en todos los pueblos. En el área rural es más difícil a veces conseguir. Pero bueno, quería compartir desarrollando las manifestaciones más comunes, por eso arranqué con vómito, con serostomía, todas las complicaciones que trae serostomía, pero también darles una solución a ese problema. Siguiendo con la enfermedad de Fabry, los angioqueratomas de la mucosa bucal son una manifestación frecuente, que son pequeñas pápulas, elevaciones, granitos pequeños de unos 5 milímetros, y el color varía mucho, puede ser rojizo, morado o oscuro, eh, puede no estar descamado, pero bueno, lo importante, que a pesar que uno lo describe así como esa lesión, no tienen potencial de malignidad, o sea, no puede malignizarse, lo cual es muy bueno. Sí puede sangrar, y a veces se lleva a la decisión de eliminarlos, ya sea porque uno mismo lo traumatiza, porque está en labios o en la zona de mucosa bucal, los puede lastimar y haber un sangrado. Entonces se van a eliminar, se puede hacer tanto con electrocoagulación, o como también con un láser de dióxido de carbono. Otra manifestación bucal de la enfermedad de Fabry son las telangiectasias. En otra parte del cuerpo serían lo que conocemos habitualmente como aranitas. Son vasos dilatados, también como pequeñas pápulas muy pequeñas, que se presentan también en la cavidad bucal. Bueno, esto ya es común a muchísimas otras enfermedades y está relacionada con las 3 enfermedades lisosomales, pero es muy común a muchísimas otras enfermedades, que es la endocarditis bacteriana. Es muy común que los odontólogos, cuando hacemos manipulación, cuando trabajamos en la boca, generemos una bacteriemia. Bacteriemia quiere decir que generamos bacterias en sangre, una invasión de bacterias en sangre. Eso es bacteriemia, una bacteriemia transitoria, ¿no? Dura poco tiempo, pero sobre todo cuando hacemos limpieza periodontal, cirugía, hay distintas, yo ahora las voy a desarrollar, va a haber durante un corto tiempo un aumento de bacterias en sangre, que pueden acumularse, pueden anidar en el endocardio, que es la película, es el epitelio que recubre el corazón por dentro, y más puntualmente en las válvulas cardíacas de los grandes vasos, ¿no? Y ahí sí es donde trae complicaciones sistémicas, ¿no? Que es lo que queremos evitar. Siempre, pero siempre
que vamos al odontólogo y nos va a realizar ya sea una extracción o algo que sea invasivo, debemos consultar al médico. Estoy hablando siempre en el caso de estas 3 enfermedades en particular, ¿no? O alguien que tenga, sea usuario de válvulas cardíacas, perdón, que tenga marcapasos, alguna particularidad, no solamente para estas enfermedades. Ya les decía que hay otras particularidades que hacen que uno tenga que consultar. Pero en este caso de las 3 enfermedades en particular, debemos consultar al médico tratante o al cardiólogo si nos corresponde o no la terapia previa para evitar la endocarditis, ¿no? Comentarle al médico, mira, voy al odontólogo y me va a hacer una extracción, voy al odontólogo y me va a hacer una limpieza periodontal. ¿Necesito hacer profilaxis? Esa es la palabra, tienen que preguntar eso. ¿Necesitan hacer profilaxis para la endocarditis? Y el médico o cardiólogo le va a saber contestar. No es ni más ni menos que 1 hora antes del tratamiento odontológico se indica un antibiótico específico, generalmente es amoxicilina, al que es alérgico se le va a dar otro antibiótico, un reemplazo, pero bueno, no es nada del otro mundo y siempre es muy importante consultarlo. Bueno, pero eso en cuanto a la medicación. ¿Qué podemos hacer nosotros como paciente para apoyar a la profilaxis? Primero y principal, disminuir la cantidad de bacterias en boca. Dijimos que la endocarditis o la bacteriemia es la invasión de bacterias en torrente sanguíneo. ¿Cómo podemos disminuir la posibilidad que eso ocurra? Bueno, mantener una correcta higiene. Con eso vamos a disminuir la cantidad de bacterias en boca y estaríamos disminuyendo la posibilidad que entre al torrente sanguíneo. El uso de colutorios, generalmente nosotros recomendamos la clorexidina o clorexidine al 0,12%, que tiene una propiedad que es la sustantividad, o sea, una vez que se coloca, sigue actuando durante horas. En el caso específico, la clorexidina anda alrededor de las 12 horas, o sea, con 2 enjuagues diarios nos daría cobertura, estaría eliminando una buena cantidad de bacterias durante casi todo el día. Cuando vamos al odontólogo, los tratamientos se deben realizar en el menor tiempo posible para evitar el riesgo de sangrado. Verificar la ausencia de otro tipo de infecciones que no sean específicamente bacterias, como ser candidiasis, que son hongos, aftas. Enseñar el correcto cepillado es fundamental, pero no solamente debemos cepillar dientes, debemos explicar a los pacientes que se deben cepillar los dientes y las encías, porque si uno no las masajea con el cepillo, muchas veces se inflaman y esa inflamación hace más fácil el infiltrado sanguíneo y de bacterias, ¿no? Con un sangrado espontáneo puede llegar a haber. Recomendar visitas periódicas al odontólogo, como mínimo 2 veces al año. Cada 6 meses, como mínimo, todos deberíamos visitar al odontólogo. Y un cambio frecuente de cepillo dental. Normalmente se dice el cepillo se cambia cada 3 meses, pero en realidad cada uno lo va a evaluar cuando vemos que las cerdas del cepillo ya no están paralelas entre sí, es el momento de cambiarlo. Y mucha gente esto no le pasa cada 3 meses, sino todos los meses lo debe cambiar. Así que bueno, estos son todos los consejos. Si la persona es portadora de prótesis removibles, ya sean parciales o completas, debe realizar una correcta higiene de la misma, ¿no? La prótesis muchas veces nosotros recomendamos que no se use cepillo duro porque las terminaría rayando y si rayamos la prótesis se hacen pequeños surcos, esos surcos son lugares donde se van a depositar las bacterias que van a generar infecciones y además colaboran con el mal aliento que veníamos diciendo, ¿no? La halitosis. No solamente cepillo duro, no, en mi caso en particular no recomiendo higienizar la prótesis, sobre todo con pastas de blanqueamiento que tienen productos abrasivos que sí van a rayar aún más la prótesis y generando más espacio para que se asienten las bacterias. Aquellas personas que son portadores de puentes protésicos que concurran al odontólogo para periódicamente hacerle un control radiográfico, es el mismo para ver el estado de dichos puentes. Bueno, ¿en qué procedimientos odontológicos hay que realizar profilaxis para endocarditis bacteriana? O sea, yo le decía, esa toma de medicación previa que vamos a consultar a nuestro médico de cabecera o cardiólogo si nos corresponde.
En el caso de extracciones, de cirugía oral, procedimientos periodontales quirúrgicos como raspado y alisado, que es lo que nosotros nombramos como limpieza periodontal, ¿no? Tratamientos de conductos, colocación de implantes, cuando se usa el hilo de retractor, profilaxis dental para implantes, en todas aquellas actividades donde se prevea un sangrado, ¿no? Bueno, hoy había nombrado la importancia del uso del flúor, pero que no estaba indicado en pacientes con patología nefrológica, cuando afecta a los riñones. Acá dice que está contraindicada la prescripción de fluoruros como preventivo de caries dental, aunque sea una moderada disminución renal, porque esto determina una retención del flúor en el proceso de filtración, ¿no? Estos pacientes van a tener menor prevalencia de caries, ¿por qué? Porque el pH bucal de por sí se va a volver más alcalino por la hidrólisis de la urea en la saliva. O sea, la misma saliva se vuelve más alcalina y estaría neutralizando al ácido que viene del estómago con el vómito o con el reflujo. Sí vamos a tener en este caso agrandamientos gingivales, la hiperplasia, el aumento de tamaño de las encías que están brillosas, rojas y sangrantes. Esto se debe al uso de bloqueadores o canales de calcio, lo que son los antihipertensivos. Muchas veces algunos de ellos están generando este aumento de tamaño de las encías. Ahora dejamos lo que es la enfermedad de Fabry y vamos a la enfermedad de Gaucher. Bueno, características a considerar por el odontólogo de esta enfermedad. ¿Qué vamos a encontrar en boca que nos interesa al odontólogo? Bueno, vamos a ver que estos pacientes pueden hacer hematomas, que puede haber hemorragia después de procedimientos quirúrgicos dentales, que el sangrado puede ser secundario a una trombocitopenia que resulte de un hiperesclerismo o producción reducida de plaquetas. O sea, vamos a tener un paciente que va a sangrar de más, que tiene pocas plaquetas. Tenemos que tener en cuenta eso para ver en qué medio lo vamos a abordar, ¿no? Que no hacerlo en un hospital de baja complejidad, sino en un hospital más bien que tenga un quirófano y en lo posible el personal esté capacitado. Muchas veces, cuando hay un riesgo cierto de fractura o de una complicación, que no, la patología misma, uno sabe que nos va a llevar a una complicación, no es el odontólogo general quien debe abordar al paciente en este caso, sino que es más bien un especialista o un cirujano maxilofacial que esté más entrenado en los procedimientos quirúrgicos y sepa resolverlos. Y el nivel de complejidad del establecimiento debe ser más alto. También vamos a encontrar anemia, niveles bajos de hemoglobina, deficiencia de vitamina B12, una hemólisis autoinmune. Entonces son todas cosas que debemos pedir análisis de rutina, debemos acostumbrarnos a trabajar en equipo, el trabajo interdisciplinario, aprender a consultar y no atender de manera aislada al paciente, ¿no? Ya digo, el trabajo en equipo y que cada paciente, según su propia complejidad, no por la patología, no por el título de la enfermedad, porque algunos, ya decía, son más asintomáticos y otros son cuadros más floridos. O sea, según ese paciente en particular, es el nivel de complejidad donde se va a atender. Bueno, ahora fíjense las fechas de los datos que encontramos, desde cuándo se conoce, ¿no? Nos dice que la enfermedad de Gaucher afecta más a la mandíbula que al maxilar superior. La observación radiográfica más común es la presencia de lesiones radiolúcidas, como si fueran un pseudoquiste, como panal, ¿no? Perforaciones, se ven oquedades, lesiones bien definidas, especialmente en la región de los premolares. Es del año 1938 esa información. Es común observar el aumento de osteopenia. La osteopenia es la disminución de hueso, es la pérdida ósea. Y la rarificación acá es cuando se ve modificada la calidad del hueso. O sea, hay menos hueso y de menor calidad. En lo que es el hueso trabecular, el hueso tiene corticales, que es la parte que lo rodea, y la parte interna del hueso es el hueso trabecular. Aquí es donde está afectado. Otros hallazgos radiográficos incluyen osteoporosis, agrandamiento de los espacios de la médula ósea y en algunos casos reabsorción de raíz. Todo presumiblemente debido a la densidad que tiene las células de Gaucher.
o sea, esas células tienen una densidad mayor que el resto de las células, son más fuertes y van como comprimiendo. Eso se conoce, o por lo menos este informe es del año 1938, por Bender. Las áreas de radiopacidad mandibular se presentaron como debida a la regeneración ósea después de una extracción o una reacción esclerótica. Puede ser de las dos maneras. O sea, que el hueso se vuelve a formar, después de una extracción hay una neoformación, aparece nuevamente hueso, o por una reacción esclerótica a causa de las células de Gaucher. Las células de Gaucher, ¿qué son? Son macrófagos con glucocerebrósidos en su interior, o sea, lípidos. Lo que caracteriza a estas tres enfermedades lisosomales es la disminución de enzimas que tienen la capacidad de procesar lípidos. Eso sería el punto en común. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los bifosfonatos, que son la medicación que se usa en pacientes con enfermedades óseas. Y abajo está el lugar donde lo sacamos, ¿no? Seguimos reconociendo de dónde lo sacamos, todo de internet, de la investigación que hemos hecho, reconociendo a la persona que aportó la información. El mecanismo de acción de esta medicación es inhibiendo la acción osteoclástica. ¿Qué es la acción osteoclástica? La remodelación del hueso. El hueso está en continuo modelaje, si se quiere. Por un lado hay células que forman hueso nuevo, por otro lado hay células que van degradando el hueso. Quienes forman el hueso nuevo se llaman osteoblastos, quienes degradan el hueso, osteoclastos. Bueno, esta medicación actúa específicamente sobre los osteoclastos, que está, por ejemplo, se usa en caso de osteoporosis, además. Bueno, ahora vamos a las recomendaciones odontológicas para esta enfermedad. Ya le digo, no es específica para esta y no tiene que darse en todos los pacientes, pero sí a tener en cuenta. Siempre hay que hacer tratamientos conservadores con pacientes con enfermedad de Gaucher. Y con respecto a la endodoncia, vamos especialidad por especialidad. Si un paciente va a ser sometido a endodoncia, primero vamos a evitar la sobreinstrumentación, o sea, el limado excesivo, la sobreobturación, que no nos quede alto el arreglo cuando terminamos. Y la cirugía endodóntica es cuando directamente se aborda la raíz con una técnica quirúrgica. Eso sí, debemos tener todo el acompañamiento de los médicos para que nos permitan eso. En cuanto a las prótesis, estamos hablando ahora específicamente de enfermedad de Gaucher, pacientes portadores de prótesis. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero que la prótesis no se mueva. Ese movimiento de la prótesis nos estaría comprimiendo el hueso y puede generar una reacción en el hueso, una exposición en el hueso con una posterior necrosis del hueso. Entonces, ¿cómo tiene que ser la prótesis? Tiene que estar bien ajustada, que sea estable, que si muerdo de un lado no se levante del otro, que la oclusión sea correcta, que cuando muerdo con mi prótesis logre la mayor cantidad de contactos posible y que transmita al hueso de una manera uniforme, evitando los puntos de presión muy específicos, que ahí es donde se lastima la mucosa y hay exposición de hueso, que ya le decía con osteonecrosis, que es común en esta enfermedad. En ortodoncia, ya dijimos endodoncia, prótesis, y ahora vamos con la ortodoncia. La ortodoncia de por sí no se encontraron estudios que nos generen osteonecrosis, pero sí puede ser, como los bifosfonatos dijimos que inhibían a los osteoclastos, va a ser que el movimiento de la ortodoncia sea más lento, porque la ortodoncia, recordemos, que es una fuerza mecánica leve, pero sostenida en el tiempo, que nos va a mover hacia donde el odontólogo desea hacerlo. A los dientes lo mueve a través del hueso, de un punto a un punto B a través del hueso. Eso hace la ortodoncia, moviliza las piezas dentarias. Pero dijimos que la reabsorción de hueso a través del osteoclastos va a estar modificada o inhibida. Entonces, el resultado va a ser otro y se le debe avisar al paciente que los movimientos van a ser más lentos, ¿no? Porque va a afectar, bueno, a eso es más técnico, a la sutura media palatina y lugares específicos. Pero el odontólogo tiene que avisar al paciente
que los movimientos ortodóncicos van a ser más lentos, aunque no hay confirmado casos de osteonecrosis. A nivel periodontal, acá sí hay que tener mucho cuidado. La enfermedad periodontal es lo que yo le decía, hay pérdida de hueso, hay inflamación de los tejidos, hay invasión de microbios al torrente sanguíneo, la acumulación de bacterias sí debe ser controlada. Es muy importante las técnicas de higiene. Sí está indicado en este caso la prevención, la profilaxis para endocarditis bacteriana, y siempre avisar al médico tratante, al cardiólogo, y pedir autorización para realizar en ese paciente en particular el tratamiento periodontal, que es la limpieza y la correcta higiene, ¿no? La eliminación del cálculo que nos decimos nosotros y los pacientes conocen habitualmente como sarro dental, ¿no? Algo que puede parecer muy simple, pero como lo veníamos explicando, hay una invasión bacteriana al torrente sanguíneo y sí hay reacción del hueso. En cuanto a la cirugía oral, acá es lo más importante. Lo que mayor cuidado hay que tener, lo que mayor respeto hay que tener, y que sí lo tiene que hacer un cirujano maxilofacial en un lugar de alta complejidad. La cirugía oral, como la regeneración ósea, los implantes, la cirugía periodontal, eso hay que tener muchísimo cuidado, y hay que aplicar las recomendaciones de lo que es la Asociación de Cirugía Maxilofacial Americana. Del año 2009, hay que seguir un protocolo muy específico, que yo no lo voy a desarrollar, pero bueno, hay que atenerse a eso y tener todo el respeto de la situación. Ahora vamos a la enfermedad de Pompe, la última y no por eso menos importante, y vamos a hablar de sus complicaciones o sus implicancias orales, ¿no? Relacionado con la parte sistémica. ¿Qué va a tener el paciente? ¿Qué vamos a encontrar en un paciente con enfermedad de Pompe? Va a tener debilidad de la musculatura orolingual y diafragmática, que va a condicionar de manera secundaria a la función deglutoria, o sea, se le va a complicar tragar. Va a haber una macroglossia, vamos a encontrar una lengua muy grande, entonces esa lengua grande a veces no entra dentro de la cavidad bucal, va a estar con la boca abierta, esa respiración bucal nos va a llevar a la boca seca. En otros pacientes es totalmente al revés, va a haber un exceso de salivación, va a haber un babeo. Hay una debilidad muscular que puede provocar disfagia, reflujo gastroesofágico, que es equivalente al vómito que hablamos hoy, gastroparesia, estreñimiento, todas esas manifestaciones van a repercutir en la boca. Las alteraciones gastrointestinales y nutricionales provocan un retraso en el desarrollo o ganancia del peso del paciente. Va a haber hipo, miren todas las cosas que vamos nombrando, ¿no? La boca abierta ya habíamos hablado, la succión pobre en el bebé no va a tener la fuerza de succión. ¿Por qué? Porque su musculatura tiene poco tono, poca fuerza. No puede generar vacío, ya sea para tomar la teta o para el biberón. Dificultad en la alimentación, el babeo, o sea, vamos desde la serostomía, la sequedad bucal, al babeo. Y la estimulación oral, ya decíamos, en la succión, eso hay que hacer, hay que estimular la fuerza de la boca, aunque la fuerza, perdón, de la musculatura de la boca, aunque sea sin un objetivo alimenticio, ¿no? Ahí es muy importante el acompañamiento de otros profesionales de la salud. Bueno, eso sería básicamente la información que encontré de estas 3 enfermedades. Espero que le haya servido. Ya les decía que es una parte de consejería, bajarlo a tierra para que sea entendido por todos. Espero que no haya estado muy, muy pesado. Ese es mi contacto, no tengo ningún problema que me llamen, que quieran consultar. Así que ahí les presento el libro que acaba la parte de chivo. El libro que presentamos en noviembre del año pasado se llama La exclusión es un dolor de muelas. Tiene una parte de contenido social, que hacemos actividad desde el Coredín, desde el COPRODI, desde el mismo hospital y trabajando con otras instituciones, y es una recopilación de estos 13 años de trabajo en discapacidad en el hospital con atención domiciliaria. Así que muchísimas gracias, eso sería todo.